pregunta. Para presentar, ¿pongo toda la pantalla o solo una ventana? Pues se puede toda la pantalla. Toda la pantalla, ok. Sí. Bueno, muy buenas tardes, tengan cada uno de ustedes. Les saluda el doctor Jorge Eduardo Brand, coordinador de la maestría en neurociencias. Reciban un saludo cordial del Centro Universitario de Zacapa y de la Universidad de San Carlos como tal, y por supuesto de la coordinación académica del Departamento de Estudio de Posgrados como tal. El día de hoy pues tenemos el apoyo de la doctora Mayda Azucena López Varillas, quien es la encargada de iniciar esta tercera tutoría que va a hablar un poco sobre lo que es la neurobiología y algunos procesos de epigenética, que seguramente ella es la experta en esta rama de las neurociencias. Entonces, vamos a iniciar, doctora Mayda. Le deseo éxitos en esta tutoría. De igual forma, se estará subiendo por vía YouTube para que ustedes puedan descargarlo, que les sea mucho más fácil el poder apoyarse en estas tutorías que son sumamente fantásticas para el aprendizaje colaborativo de todos como tal. Entonces, les envío un fuerte saludo a todos los maestrandos que se están uniendo con nosotros y vamos a iniciar. Muchas gracias, doctora, por el apoyo y empezamos la tutoría como tal. Buenas tardes a todos. Muchas gracias, doctor Jorge Brand. Gracias por todo su apoyo y incondicional, tanto para todos los maestrandos como para mí. Y espero que podamos aprender algo de las bases genéticas y epigenéticas del cerebro, ¿verdad? Que es nuestro gran tema de estudios. Quisiera saber si sí se ve mi presentación. No, doctora. No, doctora, no se ve. No Aún se ve. No. No, y ahí, permítanme, quiero ver aquí. Vamos a ver. Aquí no se ve tampoco. Tampoco. No, doctora. Y aquí menos. Tampoco. No, doctora. ¿Alguien que pueda ayudarme? Sí, doctora, si quiere, me la puede enviar por vía WhatsApp si fuera tan amable y yo con mucho gusto se la puedo ir colocando, no hay problema. Bueno. Para mientras usted les damos les coloca, me envía la presentación, ¿verdad? Podemos platicar un poco. Quiero comentarles, pues ya que se están agregando acá, de que este viernes va a ser nuestro primer viernes de neurotransmisión. Cuando estamos hablando de neurotransmisión, es una temática que hemos tomado en el Departamento de Estudios de Posgrados, principalmente en lo que respecta a la maestría de neurociencias, que hacer un programa propiamente de la maestría de neurociencias. Es un regalo para todos ustedes. Ahora bien, ¿qué son los viernes de neurotransmisión? Los viernes de neurotransmisión se va a basar en algunos conversatorios en los cuales pues vamos a poder conocer a muchos de ustedes prácticamente, porque van a ser ustedes los participantes de estos conversatorios, y que las personas puedan conocer de toda Guatemala lo que ustedes hacen como profesionales en estas neurociencias, que es sumamente importante. Les quiero comentar de que alguien me envió un regalo hace unos meses atrás. Me presentó algo, dos libros muy importantes. Uno se llama Los viajes de Joshua, y también sobre lo que es la terapia neurosensorial, que se utiliza mucho pues en los niños. Y esta vez pues vamos a tener a una compañera de nosotros que he invitado a este viernes de neurotransmisión, que es la maestra Ana Fajardo. Desde ya les voy a decir maestros, porque creo que todos se lo merecen, para que ustedes pues ya sepan la calidad de lo que es un posgrado y que ustedes tengan ese ánimo para poderlo realizar. Entonces va a estar con nosotros la maestra Ana Fajardo. Espero el apoyo de ustedes. Lo vamos a transmitir por Facebook Live del Departamento de Estudios de Posgrados de CUNSAC, para que ustedes puedan conocer
lo maravilloso que es trabajar este tipo de terapias neurosensoriales y podernos acercar a una realidad completamente inclusiva. También como formalidad vamos a tener también la participación de nuestro traductor de señas que va a estar con nosotros recordando de que la universidad va hacia ese punto de querer ser completamente inclusivos. Estoy pensando también cómo podemos tener apoyo de conferencistas de otros países, ¿verdad? Tenemos algunos conferencistas de Estados Unidos, pero para eso vamos a tener que utilizar también un traductor, ¿verdad? También de señas y también que nos pueda traducir el inglés como tal para que podamos tener y poder captar la mayor cantidad de conocimientos que se puedan ser posibles. Doctora, pregunto si ya me envió la presentación, disculpe. Sí, ya. Me la envió por WhatsApp. Sí, por favor. Es que no me llegó. Ya, No. ya. ¿Ya? Entonces, correcto, ahorita ya está, solo estoy descargando. Muy bien, entonces desde ya felicidades, maestra Ana Fajardo. Espero que le vaya muy bien. Estamos ahí en contacto y si alguien tiene algunas preguntas que quiera realizarme sobre este tema de terapia neurosensorial, por favor investiguen. Sería bonito que investigaran y que me escriban ahí al WhatsApp qué es lo que ustedes quisieran conocer para poderlo preguntar ese día en la noche, ¿de acuerdo? Entonces, un saludo, maestra Ana, y felicidades desde ya. Vamos a iniciar ya con la sesión, doctora. Ahora sí. Bueno, bienvenidos a todos y los felicito por estar tan interesados en el estudio del cerebro. El día de hoy quiero que tengamos las bases de lo que es la biología celular y molecular, porque en base a eso ya podemos seguir estudiando todo lo que nos ha enseñado el doctor Brand, que ha sido muy interesante. Y sabemos, ¿verdad?, que el estudio del cerebro viene desde antes de Cristo. Eso lo vimos desde las primeras clases y que gracias a Ramón y Cajal, pues ya se ha estudiado la neurona, ya se ha estudiado un poco más lo que es el cerebro. Y también sabemos que vamos con cuentagotas, ¿verdad? El estudio del cerebro pues ha sido muy lento, pero yo creo que, como decíamos, ¿verdad? Este año 2021 es como que vamos a subir, vamos a conocer mucho, va a haber mucho de qué saber, ¿verdad? Vamos a tener... yo no veo la presentación, doctor Brand. Aún no se ve. No, ¿verdad? Y entonces vamos a ver las bases. Ya yo también vi la presentación del doctor Bram, ya dibujamos la neurona y ya vimos todo eso, pero la biología y la biología molecular van un poquito más abajo, son como la base para que nosotros podamos aprender todo lo que es la neurociencia y el conocimiento del cerebro en general. Ahora y sí, esto, Ya se logra ver. sí, yo lo veo, doctor Bram. No sé si lo ven los muchas compañeros. gracias, muchas gracias. Sí, sí se ve. Sí, lo miramos. Gracias. De todas formas, yo les voy a subir esta presentación al WhatsApp que tenemos. Pasemos a la segunda, por favor. Entonces, lo que yo les decía, ¿verdad? Que ya Ramón y Cajal, hace más de 100 años, pues, él ya sabía lo que era la neurona, ya sabía que los contactos funcionales se llamaban sinapsis. Alguien de ustedes subió una foto muy bonita de una sinapsis. Y también ya en esa época, pues ya concebían el sistema nervioso como una amplia red de fibras nerviosas, ¿verdad? Conectadas entre sí. Y que en analogía estaban como con los vasos sanguíneos de todo el cuerpo. Sigamos. Yo no lo puedo mover desde acá, ¿verdad, doctor Brand?
Ahí está. Entonces, yo creo que esto ustedes ya lo vieron en fisiología y más que todo en anatomía. Entonces, está ilimitado de energía con las ondas que emite y alcanza un área que va más allá de los límites establecidos por el cuerpo físico. ¿Esto qué significa? Que la computadora de todo el cuerpo humano es el cerebro. Sigamos. No nos vamos a meter a polémicas como el primer día, ¿verdad? De qué teníamos en común con los monos, pero sí, la diferencia entre nosotros y los monos o los simios o de donde se crea que es la regulación de los genes. Y cuando hablamos de regulación de genes, estamos hablando de epigenética. Si ustedes se recuerdan, la vez pasada platicamos, ¿verdad? Que la genética no se puede cambiar y que la epigenética son las marcas que se colocan encima de cada gen y apagan o encienden. Y esto es lo que regula los genes y es lo que nos hace diferentes unos a otros. Yo les contaba la vez pasada de los gemelos y que por qué al final cambian es por la regulación de los genes, es por las marcas epigenéticas que se colocan a lo largo de la vida. Sigamos con la siguiente. Entonces, si ustedes se dan cuenta, pues mis diapositivas están bastante llenas de letras, pero esto se los hice así para que ustedes lo puedan leer después, lo puedan leer más despacio y si hay dudas, pues como dice el doctor Bram, ¿verdad? Y aquí estamos todos para ayudarnos y les podemos ayudar en resolver sus dudas. Fíjense ustedes que ya existe una cartografía. ¿Se recuerdan? En el 2013 presentó lo que es la genética. Después, en el 2008 ya se empezó a estudiar la epigenética y ahora ya tenemos lo que es la cartografía del encéfalo humano. Y esto nos dice que se revelan raíces moleculares de la enfermedad mental. Ahora ya sabemos cuáles son las raíces moleculares de el Alzheimer, el Parkinson, el TDAH, el autismo, o sea, ya tenemos las raíces moleculares. Por eso es que decimos, ¿verdad?, que vamos a tener que estudiar muchísimo porque realmente esto sí ya está bastante grande. Y se empezó a estudiar lo que es un atlas genético de nuestro cerebro. Aquí dicen, ¿verdad?, que ya está en Google, pero yo la verdad no lo he encontrado. Además no he tenido mucho tiempo, pero yo cuando ya sea la clase que nos toca el 10 de marzo, yo espero ya presentarles lo que es el atlas genético del cerebro. Y este es un proyecto que ha estado siendo estudiado. Pasemos la segunda, por favor. Y que la referencia fue buscar la causa y la cura de las enfermedades neurológicas. La próxima, doctor Bram. Entonces, hay un científico que se llama Henry Markram, que lleva décadas, o sea, desde 1994, él empezó a estudiar lo que era la geografía genética del cerebro. Y él fue el primer científico que registró la actividad recíproca de dos neuronas vivas mediante pipetas microscópicas, ¿verdad? Esto todavía no se ha visto ningún resultado positivo porque realmente, como yo les decía al inicio, el estudio del cerebro está muy despacio, va a cuentagotas y vamos un paso para adelante, dos para atrás, pero sí hemos adelantado bastante y como yo les decía, ya tenemos las bases moleculares de muchas de las enfermedades y pues él sigue estudiando. Él prometió, el científico Markram, él prometió que en 10 años él iba a tener como todo solucionado, como que ya iba a tener la base de todas las enfermedades. Estamos en el 2021 y esto todavía no se ha terminado de hacer.
Entonces sí tenemos que estar siempre como a la vanguardia, ¿verdad? Siempre estar viendo bastantes artículos nuevos para ver cómo vamos con la geografía genética del cerebro. Sigamos. Entonces, en una charla en el 2009, lo que yo les decía, ¿verdad? Que él ofreció que en 10 años iba a presentar el resultado de su trabajo y que él iba a presentar cómo era la sinapsis del cerebro en una supercomputadora. Y la verdad, como les digo, esto todavía no es una realidad porque ya se pasaron los 10 años y todavía no vemos los resultados. También él dijo que en 10 años iban a enviar un holograma para que pudiera hablar con todos los demás científicos. Esto, pues yo no sé si todavía está o ya se ha cumplido, pero que yo sepa, todavía no. Entonces, este señor TD, en varios artículos, en varias charlas, él señaló un modelo matemático del cerebro permitiría avances tan fundamentales como diseñar fármacos y prescindir de ciertos experimentos con animales y mejorar el conocimiento de trastornos como el Alzheimer, que es el que está cobrando mucho auge en esta época. Y que también dijo que este modelo iba a abrir las puertas a una tecnología capaz de construir ordenadores más rápidos y crear robots con capacidades cognitivas y posiblemente inteligencia. Y muchos neurocientíficos se mostraron escépticos, pero Markram contó con diferentes defensores. Pero, como les repito, hasta la fecha, pues todavía no hemos visto muchos resultados. Sí hemos visto muchos robots que hacen muchas cosas, pero no se ha logrado como equilibrar a los seres humanos. La siguiente, por favor. Entonces, la cartografía, que es la que se está estudiando de la genética del cerebro, nos permite escrutar las estructuras que se consideran alteradas en trastornos mentales y buscar su huella molecular. Entonces, yo les voy a estar explicando a ustedes las huellas moleculares en la siguiente clase y creo que el doctor Brand les va a estar enseñando lo que es la fisiología de los trastornos mentales. Y la doctora Anabela Julián pues les va a estar enseñando la anatomía donde se ubican esos problemas mentales. Y también lo importante es que también vamos a hacer unos estudios así en los tres para que vayamos de la mano y para que podamos tener conocimientos amplios de dónde es que actúan los fármacos que están actualmente en el mercado y vamos a tratar de presentar algunos fármacos que ya estén en fase 3, o sea, ya en la fase de que está siendo probado en humanos, para que todos vayamos a la vanguardia y sepamos en dónde estamos parados y cómo está ya el tratamiento de estas enfermedades neurológicas o del cerebro que nosotros estamos estudiando hasta el momento. La siguiente, por favor. Entonces, eso es lo que yo les puedo hablar de la genética. Pues vamos a presentar el mapa. En la clase vamos a presentar el mapa genético y vamos a tratar también de hablar, ¿verdad? De cuáles son los genes que están en el cerebro y cuáles son los genes que se alteran, que es mi parte, ¿verdad? En algunas enfermedades del sistema neurológico. Entonces, ¿qué es la biología celular o la neurobiología celular en nuestro caso, verdad? Entonces, la neurona fue la que ya dibujamos con el doctor Bram y yo creo que a todos se nos quedó porque él lo hizo un poco más activo, más bonito. Yo me recordé de mucho después de que estuve dibujando las neuronas, ¿verdad? Y ya sabemos que las neuronas pues son las células especializadas del sistema nervioso y que para comunicarse pues utilizan procesos electroquímicos, como son las sinapsis, y
Estas neuronas siempre están recogiendo y evaluando información sobre todo el estado interno del organismo y del ambiente externo. Recuérdense que nosotros sí tenemos una información constante del lado externo al interno y del interno al externo. Y esto se llama comunicación neuronal. Y esto es porque se recuerdan, ¿verdad? Que habíamos dicho que todo lo que nosotros hacíamos, que era caminar, jugar, respirar, movernos, todo eso es una comunicación neuronal para que las necesidades de las personas puedan ser suplidas. El hecho de hablar, ¿verdad? Es porque hay una comunicación neuronal que está haciendo que nosotros podamos comunicarnos o que ustedes puedan entenderme o que también yo pueda escucharles a ustedes. La siguiente, por favor. Entonces, tenemos más o menos alrededor de 100 billones de neuronas. Y el tamaño, pues, puede oscilar entre 4 a 100 micras y su forma puede ser variada. De esto no les voy a hablar mucho porque ustedes ya vieron y aquí también lo vamos a mencionar. Y las células se asemejan a las demás células del cuerpo en que se parecen. Entonces, que tienen una membrana plasmática. Las células somáticas y las neuronas tienen una membrana plasmática. Su núcleo contiene información genética. Entonces, tanto la célula del cuerpo como la neurona tienen información genética. El citoplasma también dispone de organelas como las mitocondrias, que son las generadores de energía. También tiene ribosomas, tiene un retículo endoplásmico. Si ustedes se dan cuenta, si ustedes ya saben la biología celular, las partes de la célula que lo vemos en ciencias naturales, pues las mismas partes tiene la neurona. Y además, la neurona tiene unas particularidades muy especiales, que son que poseen las extensiones llamadas dendritas, que nosotros las dibujamos, que reciben información y axones que la transmiten. También presenta estructuras específicas como la sinapsis, así como sustancias químicas específicas como son los neurotransmisores. La siguiente, por favor. Ahora sí me gustaría que viéramos cuáles son las diferencias entre los axones y las dendritas. Esas ya se las enseñó el doctor Brand, pero yo quiero que veamos cuál es la función de los axones. Llevan información al cuerpo celular, pero las dendritas portan la información del cuerpo celular. Sí se entiende, ¿verdad? Sí, doctora. Sí, doctora, sí, gracias. Vale, entonces, la superficie de los axones es lisa, pero la de las dendritas es irregular porque tiene espinas dendríticas. La abundancia de los axones normalmente existe uno en cada célula, pero existen muchas dendritas en cada célula. La cobertura de los axones puede estar recubiertos de mielina y las dendritas no están cubiertas de mielina y se ramifican a lo largo del cuerpo celular y las dendritas alrededor del cuerpo celular. Entonces yo pienso que ya es más fácil porque ya sabemos qué son los axones, qué son las dendritas y ahora ya sabemos cuál es la diferencia entre los axones y las dendritas. La siguiente, por favor. Entonces, ¿cuál es la estructura de una neurona? Aquí, esto ya lo vimos. Aquí tenemos un dibujo. No sé si ven mi cursor aquí o no se ve, pero aquí está el dibujo de las dendríticas, de la neurona y cuál es la estructura de una neurona. Esta yo creo que yo se las debería poner en examen el día de hoy, porque esa ya la sabemos, pero para que se nos quede un poco más, vamos a ver que las dendritas son las principales unidades receptoras de una neurona.
contienen un cuerpo celular o un núcleo que contiene la información genética. Los axones, que son las unidades principales conductoras de la neurona, y las terminales sinápticas, que son las ramificaciones de los axones de una neurona, que es presináptica y transmiten señales a otra neurona. Las ramificaciones de un único axón pueden formar sinapsis con otras 1000 neuronas. Y la capa de mielina es la sustancia grasa que ayuda a los axones a transmitir mensajes con mayor rapidez. La siguiente, por favor. El cuerpo celular de una neurona, como decíamos, ¿verdad? Tiene todas las organelas de una célula somática, como es el núcleo. Y el núcleo está cubierto de una membrana. Si ustedes ven la ruedita roja que se ve por acá, está recubierto de una membrana y aquí adentro se encuentra el material genético y la información para el desarrollo de la célula y la síntesis de proteínas necesarias para su sustento y supervivencia. Los nucleolos, si ustedes ven el punto amarillo, aquí estos son los que producen los ribosomas y estas son organelas que están compuestas de ácido ribonucleico y proteínas que son necesarios para que el material genético sea transcrito en las proteínas. Los cuerpos de Nils son grupos de ribosomas utilizados para la producción de proteínas. Y el retículo endoplásmico es un sistema de tubos utilizados para el transporte dentro del citoplasma. Todo lo que existe dentro de la célula fuera del núcleo. Si ustedes se dan cuenta, estamos hablando casi igual que de una célula somática, igual que todas las células del cuerpo en general. Sigamos con la siguiente. Entonces, la presencia o no de ribosomas es el que caracteriza el tipo de retículo endoplásmico. Aquí puse retícula endoplasmática. Si hay ribosomas, entonces decimos que se trata del retículo endoplásmico rugoso, importante para la síntesis de proteínas. Y si no los hay, entonces decimos que es un retículo endoplásmico liso. El aparato de Golgi es una estructura celular responsable de la segregación de glicoproteínas y mucopolisacáridos. No sé si esto ya lo habían visto. También tenemos los microfilamentos, que son los microtúbulos, que es el sistema responsable del transporte de materiales dentro de la neurona y que también puede ser utilizado en la estructura de la célula. La mitocondria es una de las partes más importantes de una neurona. Y para saber, toda célula no tiene una sola mitocondria. Tiene, dependiendo, ¿verdad? Pero tiene muchas mitocondrias. La mitocondria es muy importante en todas las células y también en la neurona. ¿Por qué? Porque es donde se produce la energía. Yo no sé si el doctor Bram ya les habló del ciclo de Krebs, porque así como se lleva a cabo en el cuerpo, también se lleva a cabo este ciclo de Krebs en el cerebro, en las neuronas, y esto es lo que produce energía. Pero, si ustedes se dan cuenta, yo puse mitocondria con rojo. ¿Por qué? Porque es aquí donde se producen los neurotransmisores. Y se recuerdan que en nuestra clase vamos a ver lo que son los neurotransmisores. Vamos a ver cómo se forman de la forma más sencilla que se pueda, porque así se nos va a quedar más fácil. Yo no puedo hacer dibujitos, pero le voy a pedir al doctor Bram que me ayude para que podamos hacerlo más ameno y se pueda aprender más fácilmente. La siguiente, por favor, doctor Bram.
Entonces, esto creo que sí lo vamos a pasar porque, recuérdense, ya vimos la clasificación de las neuronas, vimos que había bipolares, pseudounipolares y neuronas multipolares. Esto pues ya lo vimos en un tutorial con el doctor Brand. Pasemos la siguiente, por favor, doctor Brand. Hay algo muy importante que es la comunicación neuronal y los neurotransmisores. Entonces, dentro de una neurona, esta capta determinada información y la transforma en impulsos nerviosos, que son transmitidos a otra neurona. Y esto se llama comunicación en la red neuronal. El impulso nervioso después se apropia también el axón, que es la terminal transmisora de la neurona. Ustedes tienen ahí el dibujo en que se encuentra. Y de ahí, pues ya saben ustedes, en el cerebro todo es por impulsos nerviosos. Y una vez que está la sinapsis, la neurona transmisora libera el impulso nervioso en la cavidad presináptica, pero necesita un empujoncito para poder llegar a la terminal receptor de otra neurona. Y entonces, aquí le podemos llamar al empujoncito, nosotros le llamamos los mensajeros del cerebro, que son los que mandan el mensaje para que la otra neurona lo pueda recibir. Y así es como se van dando los impulsos eléctricos hasta llegar a todas las partes del cuerpo o a donde lo quieran mandar las neuronas del cerebro. La siguiente, doctor Brand, por favor. Entonces, ahora queremos saber cuáles son los elementos de la comunicación. La sinapsis, que es el dibujito que tanto hemos visto. Esta es la estructura en la cual acontece el cambio de información entre las neuronas. También tenemos la neurona presináptica o el transmisor, que es la neurona que va a transmitir una información. La neurona postsináptica o receptor, como su nombre lo dice, ¿verdad? Es la que va a recibir la información. El impulso nervioso es la información recibida y que codificada se propaga dentro de la neurona a través de fenómenos eléctricos. La cavidad presináptica es el espacio de la sinapsis que separa la membrana de las células transmisoras y receptoras. Se recuerdan que se ven como dos pies o dos piernas o dos rodillas juntas. Eso es la neurona presináptica y la postsináptica. Y la cavidad es lo que tenemos en medio y es lo que separa a esas membranas. Y los neurotransmisores son las sustancias químicas que son liberadas por la membrana emisora presináptica, que se difunde hasta los receptores de la membrana de la neurona postsináptica. Y los neurotransmisores son los que permiten que los impulsos nerviosos de una célula influyan en los impulsos nerviosos de la otra. Y así, las células del cerebro pueden dialogar, por así decirlo, ¿verdad? Es así como se comunican y se entienden las células del cerebro por todos estos elementos de la comunicación. La siguiente, doctor Brand, por favor. Entonces, pueden haber dos tipos de sinapsis. La que es la sinapsis eléctrica, que es la que permite la transferencia directa de la corriente iónica de una célula a otra, y tiene lugar en localizaciones especiales llamadas uniones, que son los canales que permiten la unión para pasar directamente. Y la unión química es la señal es liberada. De entrada es transmitida cuando una neurona libera un neurotransmisor. Entonces, para hacer la diferencia, ¿verdad? La eléctrica no lleva neurotransmisores y la química es la que lleva los neurotransmisores. Y, por ejemplo, en la eléctrica, las uniones son comunes,
de células no neuronales, incluso las del músculo liso, cardíaco, los epitelios, las células glandulares y los neurotransmisores, que son las sustancias químicas, son utilizadas para transmitir sinapsis, o sea, los impulsos nerviosos, a otras neuronas o a células no neuronales, como el músculo, el miocardio y la glándula epitelial. Entonces, a nosotros realmente en lo que nos vamos a centrar en el estudio de la biología celular es en los neurotransmisores. La siguiente, por favor, doctor Brand. Entonces, yo no sé si se recuerdan ustedes, pero en la clase anterior vimos que había 10 neurotransmisores, incluso vimos que ahí estaba su fórmula química, pero vamos a resumirlo aquí un poco más y vimos que las neuronas se comunican por impulsos electroquímicos y esto es porque el impulso viaja desde el axón, alcanza la sinapsis, donde desencadena la liberación de mensajeros químicos y estos se unen a unos receptores específicos y se van transfiriendo la información y van continuando su propagación. Entonces, como dijimos, ¿verdad? El cerebro tiene billones de neuronas que están interrelacionadas por un número de 6 a la 10 veces mayor de sinapsis. Y existen más de 90 neurotransmisores. Yo les repito, la semana pasada vimos 10 y les vimos su fórmula química, pero hay 6 que son los más destacados en el cerebro. Y son, empezando de arriba, la acetilcolina, la dopamina, el L-glutamato, la gamma aminobutírico, la serotonina y la noradrenalina. Vamos a platicar un poquito de cada uno y vamos a ver qué es, lo vamos a ver más a fondo en la siguiente clase, pero solo vamos a ver qué son y en qué partes o en qué funciones están estos neurotransmisores. Pasemos a la siguiente, doctor Brand. Entonces vamos a hablar de la acetilcolina. Este es el neurotransmisor más abundante y es el principal en la sinapsis neuromuscular. Esta es la que transmite los mensajes de los nervios periféricos a los músculos para que estos se puedan contraer. Entonces, cuando hay bajos niveles de acetilcolina, se puede producir falta de atención y de olvido, especialmente en personas mayores. Entonces, ¿pero cómo fabrica el cuerpo la acetilcolina? La fabrica a partir de la colina, la lecitina, el deanol, de las vitaminas C, B1, B5, B6 y de los minerales como el zinc y el calcio. Es muy importante, hemos visto que la alimentación es muy, muy importante. Anteriormente, pues aquí ustedes todos son jovencitos, pero las mamás de mi época nos daban de comer y nos sentaban a todos y todos teníamos que comer lo que había. Lamentablemente ahora las mamás más jóvenes, el niño no quiere comer, inmediatamente llaman a restaurantes conocidos y les piden comida chatarra. La comida chatarra lamentablemente ya no tiene todo el contenido de micronutrientes, macronutrientes, vitaminas, minerales que el cuerpo necesita para tener un óptimo funcionamiento. Y entonces, por eso los niños ahora ya no ponen atención, siempre tienen sueño. Yo veo gente muy joven que se le olvidan las cosas, uno les está hablando de algo y pues no ponen atención y no tienen déficit de atención, ¿verdad? Simplemente es porque le falta acetilcolina. Otro de los neurotransmisores muy importantes es la noradrenalina. También se conoce como norepinefrina y estimula la liberación de grasas acumuladas. Participa también en la liberación de hormonas relacionadas con la felicidad, la libido, el apetito y el metabolismo corporal.
Entonces, antes de estimular el proceso de memorización y mantener el funcionamiento del sistema inmunológico, desempeña un papel en las relaciones en situaciones de estrés, manteniéndonos alertas, ¿verdad? Entonces dice uno, tengo mucha adrenalina cuando hacen ejercicio, ¿verdad? ¿Y qué es lo que sucede cuando hay bajos niveles de noradrenalina o norepinefrina? Se puede provocar un cuadro depresivo. Entonces, ¿cómo se sintetiza la noradrenalina? A partir de 2 aminoácidos, la L-fenilalanina y la L-tirosina, además de las vitaminas C, B3, B6 y del cobre. Entonces, si ustedes se dan cuenta, aquí ya entra lo que es la alimentación y la buena ingesta de alimentos. Es tan importante para que se pueda formar todos los neurotransmisores. La siguiente, por favor. La dopamina. Entonces, se le puede llamar, esta es semejante a la noradrenalina que platicamos y a la L-dopa. La L-dopa se usa en el tratamiento de la dolencia del Parkinson. Yo les recomiendo, si tienen opción de ver una película, se llama Despertares, es con Robert De Niro, es una muy buena película, es en blanco y negro. Es una película donde había muchos enfermos que pues tenían Parkinson y otros ya habían perdido la memoria y estaban en un hospital. E hicieron allí una investigación, hicieron un estudio donde les daban L-dopa a todos. Y definitivamente fue algo muy, muy bonito porque todos despertaron, volvieron a su vida, se enamoraron y estuvieron activos por un tiempo, pero lamentablemente solo les funcionó un tiempo y todos regresaron a su estado inicial. Entonces es una película muy bonita, muy triste y nos dice, nos enseña muy claro cómo funciona la dopamina. Y pues la dopamina afecta el movimiento muscular, el crecimiento, la recuperación de los tejidos y el funcionamiento del sistema inmunológico. También estimula la liberación de las hormonas del crecimiento para la hipófisis, y la hipófisis es la pituitaria. Esta dopamina tiene un papel excepcional en la parte superior del sistema nervioso, en las neuronas dopaminérgicas, que funcionan con el auxilio de la dopamina. Estas pueden dividirse en 3 grupos que tienen diferentes funciones. Número 1, que son reguladoras de los movimientos. ¿Qué es lo que sucede, lo que se pierde cuando las personas tienen Parkinson? Se pierde la regulación de los movimientos. Número 2, son reguladores del comportamiento emocional y reguladores de las funciones relacionadas con el córtex prefrontal, tales como la cognición, el comportamiento y el pensamiento abstracto, así como también aspectos emocionales, especialmente relacionados con el estrés. Entonces, ¿qué nos puede ocasionar los niveles bajos de dopamina? Nos pueden causar depresión, enfermedad de Parkinson, y los niveles altos se asocian con cuadros de esquizofrenia. Yo siempre que doy clases o me toca dar capacitación, yo siempre hablo que la salud es un equilibrio. O sea, pensemos en una balanza, entonces, como dice aquí, ¿verdad? Si hace falta dopamina, tenemos Parkinson, pero si los niveles están altos, nos da esquizofrenia. Lo mismo sucede. Nosotros hemos estudiado mucho cómo frenar un poco la vejez, cómo morir joven a los 180 años, ¿verdad? Incluso hay un libro de eso. Y hemos visto que cuando uno insiste en que la gente sea joven, en que quererle quitar años, claro, se puede hacer, pero ¿qué hacemos? Le provocamos un cáncer a las personas. Entonces, ustedes recuérdense, la salud de enfermedad es un equilibrio, es una ligera línea que no debe perderse. La próxima, por favor.
La serotonina. Este es otro neurotransmisor. Lo encontramos en las plaquetas, en el tracto gastrointestinal y en ciertas regiones del cerebro. Tiene una función muy importante en las regiones del cerebro y también tiene una participación importante en la coagulación sanguínea, en la contracción cardíaca y en el desencadenamiento del sueño. También ejerce funciones antidepresivas. Y yo sé que ustedes han oído del reloj biológico y es un regulador del reloj biológico. Nosotros en el cerebro, a la mitad del cerebro tenemos la glándula pineal. Cuando yo sé que en las religiones hindúes ustedes han visto que más que todo las mujeres se ponen un ojo aquí en la frente. Y en la India y en otros lugares existen animales, algún tipo de dragón, que sí tienen un tercer ojo. Pero los humanos tenemos un tercer ojo, pero es imaginario. Porque justo si ustedes se tocan la frente y luego se tocan la parte de atrás del cerebro, así, justo allí en medio está la glándula pineal. La glándula pineal, bueno, no sé si la han estudiado, pero yo les voy a decir, tiene el tamaño de un granito de arroz y se llama pineal porque tiene la forma de una semilla de pino. Y en esa glándula pineal está regida por el día y la noche. Este tercer ojo imaginario que tenemos acá y la retina del ojo es la que le indica a esa glándula cuando es de día y de noche. Entonces, si ustedes se dan cuenta acá, a las 22 horas empieza la secreción de melatonina por esta glándula pineal. Y pues se dan cuenta, a las 2 de la mañana es cuando el sueño más profundo lo tenemos a las 2 de la mañana y a las 6 de la mañana pues la glándula, la melatonina empieza a dejar de funcionar y yo estoy segura que ustedes ponen el reloj y despiertan antes. Y uno dice, pero ¿por qué me despierto? Porque ya tengo costumbre. No es cierto, porque el reloj biológico está regido por dos hormonas, que es una es la melatonina y la otra es el cortisol. El cortisol es la hormona que nos hace estar alertas, es la que nos hace ver si tenemos un accidente, es la que nos hace correr si vemos que cuando vamos a cruzar la calle, pues viene un carro hacia nosotros, es la que nos mantiene alertas, es la que nos sube la glucosa también cuando tenemos un susto. Y si nos damos cuenta, es la serotonina la de que nos da el reloj biológico. Para nosotros, para el doctor Brand, como para mí, es muy importante esto de la serotonina en nuestros adultos mayores y también en niños, porque los niños nacen con problemas de sueño, duermen de día y lloran de noche. Y nuestros adultos mayores también tienen cierto desequilibrio. ¿Por qué? Porque después de los 30 años empezamos a envejecer aún más a prisa. Empezamos a envejecer desde que nacemos. En lugar de sumar años, deberíamos de restar años. Y empezamos a envejecer, pero a los 30 años empezamos a decrecer en la producción de melatonina, que a los 45 años, a 50, nuestra glándula pineal ya se petrificó. Y entonces, si ustedes se dan cuenta, si tiene que ver la serotonina, entonces ya tenemos problemas y ya nos da más depresión y otro tipo de situaciones. Doctora Mayra, buenas noches. Buenas noches. Yo quisiera hacerle una consulta. Dígame. No sé si los nombres, algunos nombres pierden vigencia o es que tal vez no hablábamos exactamente de lo mismo, pero recuerdo que anteriormente se comentaba mucho de la 5-hidroxitriptamina, que pareciera como un equivalente a la serotonina. No sé si hablamos de la misma cosa o de algo distinto. Yo creo que, no creo, es otra. Recuérdense que la vez pasada hablamos de la 5-hidroxitriptamina, es la de la depresión. Pero como aquí estamos viendo todo lo que provoca cada neurotransmisor, ese es diferente. No sé si el doctor Brand nos puede ayudar algo con esto.
¿Está por ahí, doctor Bran? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas ¿Me noches. puede adelantar la...? Bueno, hay que recordar que existen receptores también de serotonina, ¿verdad? Entonces, a esos son los que les denominan de esa manera, ¿verdad? Y solo para, permítanme, porque aquí me está ayudando Lidia y se escucha eco, permítanme. Así, ahí está. Permítanme un momento. ¿Ahora sí? Sí, ahora se escucha. Bueno, y lo que hablaba, por ejemplo, la doctora, es sumamente importante cuando estamos hablando de procesos de glándula pineal. Hemos de recordar, como decía la doctora, de que el reloj biológico del sueño tiene que ver mucho con el horario, por ejemplo, cuando este proceso nosotros en geriatría nos interesa mucho, ya lo decía, por el síndrome de Sundowning o síndrome del ocaso, que esta es una característica principal de aquellos pacientes que tienen procesos demenciales, ¿verdad? Que pueden ser, por ejemplo, procesos de origen vascular, procesos como demencia secundaria, Parkinson, y habla mucho de algunas de las actividades de los ganglios basales, ¿verdad? Que tiene que ver, por ejemplo, en el caso del Parkinson, como ya lo decía, también, por ejemplo, demencia asociada a Alzheimer, demencia por cuerpos de Lewy, parálisis supranuclear progresiva, en sí, diferentes tipos de diagnóstico que se suman al síndrome del ocaso. Inclusive, por ejemplo, este síndrome del ocaso, hay un grupo que está haciendo sobre síndrome Sundowning, y es importante poder reconocer que cuando no hay producción correcta de melatonina, ¿verdad? Que nosotros, por ejemplo, lo sumamos a estados de fragilidad, estados de procesos nutricionales que tienen que ver con adultos mayores, por la depresión que existe también de la masa muscular que llega a existir, o prácticamente la masa magra en ellos, que les provoca sarcopenia, fragilidad, más un estado de un deterioro neurocognitivo. Esto se llama un síndrome de Sundowning. Los pacientes no duermen bien, tardan en poder recuperar el sueño, y por ende los síntomas se asocian, por ejemplo, a los aumentos elevados del cortisol que segregan las glándulas suprarrenales, y son pacientes que van a tener calambres, van a sentir fríos, van a estar hiperestésicos, van a ser pacientes que van a tener tremor fino en las manos también, por estas situaciones, ansiedad, depresión, van a tener alucinaciones como tal. Entonces se hablaba de ese también receptor que decía el maestro Edwin, ¿verdad? Son receptores de algunas células que tienen que ver con la serotonina, y es más, por ejemplo, estos receptores también los podemos encontrar en otras partes, no solamente en el cerebro, sino también en células del sistema digestivo, nos van a ayudar también en algunos procesos neurohormonales a nivel, por ejemplo, del plexo de Auerbach, ¿verdad? Que es aquel que a la secreción neurohormonal a nivel del sistema digestivo. Algo muy importante también, doctor Edwin, es verdad. Es que, Edwin, sí, perdone, que como usted decía, ¿verdad? Sí, también la mayor parte de la serotonina también se llama 5-hidroxitriptamina. ¿Y por qué se llama así? Porque se forma a partir del triptófano, del L-triptófano. Pero también son, como decía el doctor Brown, son receptores. Muchas gracias. Bueno, la siguiente. Otro día vamos a hablar de lo que es el sueño. Es algo tan interesante y hay tantos trastornos. A nosotros, pues realmente, como decíamos, ¿verdad? Nos interesa mucho los adultos mayores, pero cuando hablamos de trastornos del sueño, hablamos de melatonina, hablamos de glándula pineal, estamos hablando desde que los recién nacidos, desde que están recién nacidos, hay tantos trastornos, ¿verdad? Y pues yo sé que aquí hay muchos que trabajan con niños, con jóvenes, con adultos, y a muchos les va a gustar trabajar con adultos mayores también.
Ahora vamos a hablar un poquito del L-glutamato. Y el L-glutamato es un transmisor que representa la principal vía de biosíntesis del ácido gamma-aminobutírico, que se le conoce como GABA, ¿verdad? Ya nunca decimos ácido gamma-aminobutírico, sino que ya todos hablamos del GABA, y que existe en grandes concentraciones en todo el sistema nervioso. Y lo que hace es que tiene funciones de excitación e inhibición de las neuronas. Y si hay un bajo nivel de L-glutamato, significa una disminución de rendimiento, tanto físico como mental. Entonces, cuando hablamos de enfermedades, ¿verdad? No precisamente les decía yo, ¿verdad? No todo es enfermedad y todo lleva la ligera línea de equilibrio. Entonces, muchas veces uno solo con mejorar la ingesta de L-glutamato va a mejorar muchas cosas de sus pacientes. Y el famoso ácido gamma-aminobutírico es el GABA es uno de los más investigados en todas las enfermedades y tiene una acción predominantemente inhibitoria sobre el sistema nervioso central y ejerce un papel importante en los procesos de relajación, la sedación y el sueño. Si ustedes se dan cuenta, yo hablé de la melatonina, porque esa es la hormona del sueño, pero si ustedes se dan cuenta, también el GABA tiene papel importante allí con la sedación y el sueño. Y los relajantes ansiolíticos de los grupos diazepam, Valium, Librium, los que nosotros conocemos, lo que hacen es unirse a los receptores tipo GABA para efectuar su acción sedante. Y el GABA ya está disponible ahora como un suplemento alimenticio. Aquí cuando hablamos de sueño. Doctora, buenas noches. Sí, buenas noches. Seguía con mucha atención y detalle pues lo que mencionaban ustedes hace un momento. En realidad, lo que usted mencionaba del glutamato me llama mucho la atención porque para las personas que hacemos neurología, cuando tenemos, por ejemplo, el fenómeno de epilepsia, sabemos que existe una excitotoxicidad, que es un término en el cual el GABA, perdón, el glutamato no puede convertirse en GABA. Y la diferencia es la presencia de oxígeno como una coenzima, ¿verdad? O como, perdón, como un cofactor, porque la enzima que actúa ahí es la de carboxilasa, que es la que convierte el glutamato en GABA, pero tiene que ser en presencia de oxígeno. Y eso sucede muchas veces, por ejemplo, cuando un paciente puede estar en una crisis epiléptica prolongada o en una persona que tiene una enfermedad cerebrovascular y es lo que puede desencadenar más daño liberando radicales libres y activando las caspasas que van a activar todo ese sistema enzimático de apoptosis que ha mencionado el doctor Brand en clases previas. Y yo quería agregar algo más acerca del sueño porque me parece muy interesante. Cuando se enfermó el presidente de Estados Unidos con COVID, pues empezaron a usar muchos medicamentos. El que tenían como medicamento novedoso que todavía no está aprobado es Regeneron, que es un medicamento que viene de células de embriones, ¿verdad? Pero me llamó mucho la atención el uso de melatonina. Y la melatonina es un antiinflamatorio. Y precisamente lo que usted mencionaba sobre los ciclos lo que decía el doctor Brand con respecto a la activación de cortisol y de otras condiciones, ¿verdad? Pasa el cuerpo de estar de un estado inhibitorio a estar en un estado que se vuelve tóxico y eso hace que la respuesta inflamatoria sea mucho mayor. Quizás nos va a faltar mucho hablar de melatonina en el futuro porque ya se descubrirán cosas nuevas, pero por lo menos con respecto al sueño, lo que usted decía, para los neurólogos o pediatras es importantísimo que los niños tengan sus fases de sueño. En particular, por ejemplo, la fase de sueño de movimientos rápidos, porque es donde se desarrolla el 90% de la inteligencia. Y eso está dado con los pulsos de melatonina que se tienen durante toda la noche. Y que, como usted bien decía, se regulan hasta aproximadamente el tercer mes, ¿verdad? Que son los 3 meses más difíciles para los padres tener niños pequeños y que no tengan ciclado el sueño, ¿verdad? También los pobres papás andan debiéndoles horas de sueño todos los días.
Muchas gracias. Así es. A usted gracias por su aporte. También, ya que entramos en el mundo de la melatonina, les quiero contar que, fíjense que supuestamente también podría usarse como para activar el sistema inmunológico. Incluso algún grupo de médicos en Guatemala lo está usando como coadyuvante en el tratamiento de COVID-19. ¿Y por qué? Porque supuestamente activa el sistema inmunológico. También usted hablaba de la inflamación crónica que se produce en el cuerpo en algunas enfermedades. Por ejemplo, las enfermedades autoinmunes, tenemos estrés oxidativo y la inflamación crónica que van de la mano. Y es algo muy importante que veamos, porque dice uno, bueno, entonces si yo tengo un lupus o tengo una artritis, pues voy a tomar melatonina. Es bien contradictorio porque, por ejemplo, si yo soy mujer, pues a mí sí me va a favorecer el uso de melatonina, me va a hacer un antiinflamatorio, pero si yo soy hombre, me va a hacer el efecto inverso. Entonces sí hay que tener mucho, mucho cuidado porque todo tiene un pro y tiene un contra. Pero la melatonina sí es de uso fácil, podría yo decir, no provoca hábito y pues muchas veces en clínicas, nosotros hemos tratado de cambiar todo lo que es diazepam, Valium, porque los neurólogos no me dejarán mentir que lo que hace es cortar una fase del sueño. Entonces, ¿cómo amanece esta gente que toma diazepam, que es Valium, que es el Valium? Porque amanecen como que están de goma, que se hubieran puesto una borrachera, amanecen mareados, y porque les faltó el sueño, se saltó esa fase. Entonces, pero se le ha dado un boom a la melatonina en años recientes y se está tratando de nivelar el sueño en las personas. Algún día que tengamos tiempo, tal vez en un tutorial vamos a hablar un poco más de lo que es la melatonina, ya que tenemos neurólogos aquí, doctor Brand, podemos aprovecharlos en las pláticas de los viernes. Sí, precisamente, doctora, vamos a tener otro apoyo, ¿verdad? Donde vamos a hablar un poquito de las neurociencias y la neuropediatría, donde van a estar también participando el doctor Julio, el doctor Eli. También vamos a hablar con otros médicos que están acá con nosotros para que nos puedan acompañar en ese proceso, ¿verdad? Y creo que va a ser sumamente interesante. Igual estén pendientes porque también están ahí los fisioterapeutas, los trabajadores sociales y los educadores que también vamos a tener también esos viernes de neurotransmisión. Muy bien, muchas gracias. Pasemos a Doctora, la podría siguiente. molestarle solo con lo último de la melatonina. Fíjese que Dígame. yo la he entendido así como a través del tiempo, ¿verdad? Que es la reguladora del ciclo circadiano. Y eso es muy importante porque si nuestro ciclo circadiano está también funcionando mal, vamos a producir cantidades insuficientes o en los momentos inadecuados y eso va a generar pues mucho distrés, como usted bien decía, y acelerar el proceso oxidativo va a hacer que la vejez venga mucho más temprano. Para los que quieren vivir 180 años, pues deberían de saber de que a las 9 de la noche liberamos la hormona del crecimiento cuando somos niños, pero esa misma hormona se llama la hormona antiedad y se libera a las 9 de la noche y requiere oscuridad absoluta y requiere estar durmiendo en fase 2 de sueño. Entonces es tan importante porque, digamos, la melatonina, como usted decía, está activada por un sistema muy complejo que es el retino hipotalámico y que va hacia la glándula pineal también, solo que pasa haciendo escala a ese nivel y que tiene que ver mucho con la luz. Brevemente algo más, en el eclipse de 1991, el 11 de junio, nosotros teníamos pollos en nuestra casa y ellos se subieron al árbol, esperaron unos 11 minutos, aclaró, se bajaron y volvieron a cantar y a hacer bulla después como que si hubieran tenido una noche de 11 minutos. Eso es supuestamente lo que nos diferencia a nosotros, la parte del neocórtex, que es la que nos hace ver cosas diferentes, pero eso es también la parte mala porque
Mucha gente se duerme con luz, mucha gente utiliza mucha luz y eso termina siendo muy nocivo para su producción de melatonina, que es como regulador y antiinflamatorio, ¿verdad? Gracias, muy amable. Así es. Gracias por su aporte, doctor Galindo. Yo tengo una plática muy corta, como de 20 minutos, quizá en la próxima, donde yo hablo de la melatonina más allá del sueño, porque realmente es la hormona del sueño, pero también tiene muchas otras funciones en el organismo, ¿verdad? Y que son bien interesantes. Tiene mucho que ver con el que algunos seamos gorditos y que otros seamos flaquitos, porque tiene que ver con la hormona que le avisa al estómago que ya nos llenamos, ¿verdad? Las personas si se dan cuenta, las personas que están un poquito pasadas de peso, muchas veces se levantan de noche también a comer, y es porque la melatonina no ha hecho el equilibrio con este tipo de hormonas. Entonces yo les voy a platicar de eso en una siguiente oportunidad, y el doctor Galindo me va a ayudar, porque así con los dos vamos a hablar, vamos a hacer un conversatorio para poderle contar a los compañeros bien de este tipo de hormonas, porque nos interesan mucho con lo que son los neurotransmisores. ¿Ya podemos seguir con la próxima diapositiva? Bueno, entonces, ya casi voy terminando. Vamos a ver qué es la biología molecular. Empezamos con algunas cosas de biología molecular y vamos a terminar con la biología molecular. Entonces, ¿qué estudia la biología molecular? Estudia los procesos en un organismo vivo, como las estructuras, pero vista a través de moléculas. Por ejemplo, vamos a ver lo que es el ADN y el ARN, y vamos a ver lo que es el metabolismo cerebral. Cuando vamos a ver el metabolismo cerebral, vamos a ver el ciclo de las proteínas, de los lípidos, de los carbohidratos, pero a nivel cerebral. Sigamos con la próxima, doctor Brown. Y como yo les decía, ¿verdad? Solo para repetir, y es ya la última diapositiva por si quieren hacer comentarios o preguntas. Entonces, vamos a ver el estudio de las moléculas del ADN y el ARN. ¿Por qué? ¿Por qué nos diferencia esto a nosotros, verdad? ¿Por qué nosotros estudiamos nuestra biología molecular? Porque nuestro ADN y nuestro ARN dejan historia, dejan características que son transmitidas de generación en generación. Y cuáles son los patrones moleculares y la síntesis de proteínas que ocurre entre el ADN y el ARN. Entonces, el estudio de la biología molecular también abarca la química, la biología, la genética y la bioquímica, y en nuestro caso sería la neuroquímica, la neurobiología, etcétera. Y vemos que la genética o la neurogenética, en conjunto con la neurobiología, estudia la estructura y el funcionamiento de los genes y la regulación de las enzimas y otras proteínas. Y la bioquímica estudia la composición de las enzimas. Entonces, ustedes se recuerdan, aquí vamos a platicar porque todas las células tienen ciclo celular, y recuérdense que los telómeros se van acortando hasta que se terminan, y es cuando la gente muere. Pero las neuronas no se regeneran, o sea, no podemos decir vamos a que se convierta en dos esta nueva neurona, ¿verdad? Pero sí vamos a platicar de que últimamente sí hay neurogénesis, y vamos a ver la forma en cómo hay muchas neuronas que están como en fase quiesciente, que quiere decir que están como en reposo, y que de alguna forma ahora han encontrado muchos métodos para poderlas despertar. Gracias a esto se ha estado regenerando el cerebro de
ancianos, de niños. Si se hubiera conocido esto hace muchos años, se recuerdan de la persona que platicamos, ¿verdad? Que tenía el que trabajaba en el ferrocarril y que mantuvo un hierro metido en el cerebro por muchos años y aún así estuvo vivo, ¿verdad? Pero ahora ya se sabe cómo y podemos aprovechar todos estos recursos para poder nosotros despertar o tratar de que se formen nuevas neuronas en nuestro cerebro. Y con esto yo termino la presentación porque solo fue una pequeña introducción. La próxima clase pues ya nos vamos a profundizar un poquito más en la formación de cada neurotransmisor para poder ir de la mano con la fisiología y la anatomía de mis otros compañeros. Entonces, no sé si quieran ustedes agregar algo, si tengan preguntas. Yo tengo una interrogante, pero no sé si me adelanto mucho al proceso de la docencia, por eso yo la voy a hacer y si usted me dirá si procede o no responderla. Muy bien. Cuando se sufren trastornos psicopatológicos, entonces ahí el problema está a nivel de la neurotransmisión o de neurotransmisores, entiendo. Si es así, ¿dónde podría estar? ¿En la formación de neurotransmisores, en el flujo, en la recepción? ¿En qué momento más o menos está el problema para que empiece a dar anomalías? Fíjese, pues aquí hablamos de pocos neurotransmisores y no hemos hablado de la formación de neurotransmisores. Como decía el doctor, que ya no lo veo por acá, él decía, ¿verdad? Que para que se forme el neurotransmisor de serotonina se necesita oxígeno. Entonces, ¿qué pasa si no hay oxígeno? Entonces, yo creo que esa se la vamos a responder, yo pienso que el 10 de marzo, cuando ya hablemos de cómo se forman en la mitocondria los neurotransmisores. Y vamos a ver, porque recuérdese, yo solo hablé de que si estaban bajos los niveles de neurotransmisores o si estaban altos, pero nunca hablamos de que si no se formaban bien, porque también puede tener alguna mutación que no se formó bien y eso puede provocar otro tipo de alteración. Entonces, lo que vamos a tratar es de cuando hablemos de la formación de los neurotransmisores, vamos a hablar del tipo de enfermedades que vamos a ir ocasionando con cada uno de estos. Edwin, buenas noches. Edwin. Doctora Maida, y todos respecto a la pregunta que él mencionaba, ¿me logran escuchar? Disculpen. Sí. Ok, bueno, el sistema nervioso, pues el sistema nervioso es un sistema complejo, ¿verdad? Que es lo que estamos entendiendo. Sin embargo, respecto a su pregunta, hay una clase que vamos a tener que se llama circuitos neuronales, ¿verdad? Hay estructuras, por ejemplo, eso lo vamos a aprender esta semana. Por ejemplo, vamos a conocer qué es el sistema límbico. Hay algunos procesos que tienen que ver con los centros de compensación y de castigo, ¿verdad? Es más, por ejemplo, el hambre, la sed, los procesos de placer también que tienen que ver con algunos tipos de neurotransmisores también lo vamos a ver, pero siempre debe existir una vía y estas vías, por ejemplo, se llaman circuitos neuronales. Cada circuito neuronal tiene su neurotransmisor, ¿de acuerdo? Que nos va a servir, por ejemplo, cuando tenemos alegría, cuando tenemos tristeza o, por ejemplo, cuando se tiene placer, ¿verdad? Que no solamente va a actuar en una sola parte. ¿Verdad? Por ejemplo, nosotros, eso lo vamos a ver, no los quisiera pues como llenar de mucha información, pero por ejemplo, nosotros tenemos un área que se llama el área ventral, ¿de acuerdo? Esta tiene que ver, ¿verdad? Con algunas situaciones de algunos núcleos que vamos a ver la próxima semana, ¿verdad? Que estos van a tener, por ejemplo, una
propiedad, ¿verdad? De enviar señales dopaminérgicas, ¿verdad? Como tal, o sea, la misma dopa, ¿de acuerdo? A eso nosotros le llamamos corteza mesolímbica, ¿verdad? Y luego también envía algunas señales a la corteza prefrontal. Ahora, ¿qué es lo que sucede ahí? O sea, hay un mecanismo donde, por ejemplo, hay un proceso de despolarización, repolarización de envío de neurotransmisores de una estructura hacia otra y luego el circuito regresa, ¿de acuerdo? Y eso es lo que sucede siempre cuando aparecen algunos procesos neuropsiquiátricos, que era a lo que se refería Edwin, ¿verdad? Por ejemplo, cómo es que aparecen, cómo es que surgen. Hay algunas situaciones que con la autora Maida van a ver. Por ejemplo, hay enfermedades que son autosómicas dominantes y otras que son autosómicas recesivas. Por ejemplo, cuando estamos hablando de dominante, la dominancia, que el 50%, por decirlo así, de que un padre tenga una enfermedad como tal, o sea, puede adquirirlo uno también como hijo, y el recesivo, que incluso puede ser el 25% que uno pueda tener, por ejemplo, una enfermedad. En cambio, el dominante, este tiene que ver, por ejemplo, que sea de una generación a otra, ¿verdad? En cambio, el recesivo puede ser que aparezca o no, ¿verdad? En la familia, que eso tiene que ver con algunos procesos de genética y algunos procesos también de epigenética, que son factores que son completamente modificables. Por ejemplo, aquellas personas que tienen procesos de ansiedad, depresión, algunas situaciones que tienen que ver con vínculos familiares, ¿verdad? Abuso, muchas situaciones que pueden aparecer, ¿verdad? No solamente situaciones genéticas como tal o procesos neurobiológicos, sino que también pueden existir algunos procesos epigenéticos, como lo va a hablar en algún momento la doctora Maida. Y esto tiene que ver, ¿por qué? Por ejemplo, estamos hablando, un ejemplo, de la esquizofrenia, ¿verdad? La esquizofrenia es la punta del iceberg de todos los trastornos neuropsiquiátricos, ¿verdad? Pero también, por ejemplo, hay otros procesos como los procesos que les digo, el trastorno afectivo bipolar, algunas situaciones como el aparecimiento de algunos trastornos esquizoides, los procesos, por ejemplo, de ansiedad, de depresión, que tienen que ver con algunos procesos de circuitos neuronales que van a aparecer, por ejemplo, en algunas situaciones que pueden aparecer en diferentes tipos de enfermedades, ¿verdad? Por ejemplo, hay estudios y hay metaanálisis que nos hablan que el ser obeso, ¿verdad? Tiene una predisponencia a tener depresión y aquella persona que tiene depresión también tiene cierta predisponencia a ser obeso, que era lo que hablaba, por ejemplo, la doctora Maida, ¿verdad? Hay situaciones que tienen que ver de procesos genéticos como tal y otras situaciones que tienen que ver con procesos hormonales, ¿verdad? Ejemplo, ella mencionaba algo, y no solamente, por ejemplo, estamos hablando de la glándula pineal como tal. Por ejemplo, la hipófisis, ¿verdad? Existe un eje que se llama el eje hipotálamo hipoficiario. Vamos a hablar en un momento, por ejemplo, en cómo el hipotálamo, teniendo 4 gramos de peso, ¿verdad? Tiene diferentes núcleos que se encargan de procesos que tienen que ver con de la cognición, como también procesos hormonales, ¿verdad? Entonces, eso es sumamente importante. Entonces, ¿cómo actúa este hipotálamo hipoficiario para que pueda existir diferentes tipos de descargas hormonales que puede darse? Por ejemplo, hoy hablamos de las glándulas suprarrenales, otro puede ser, por ejemplo, a nivel de la glándula tiroides, otro puede ser ejemplo a nivel, por ejemplo, de otras que se llaman paratiroides. En sí, muchas situaciones que tienen que ver respectivamente, ¿verdad? Algunos procesos de enfermedades como tal que pueden llegar a causar procesos de depresión, ansiedad, que se van a llegar a observar, ¿verdad? Como signos y sintomatología clínica de ciertas enfermedades. Perdón, no sé si me logré entender porque a veces se me va la
las cosas, ¿verdad? Pero yo creo que respondí la pregunta. Ujú. Sí, muy agradecidos. Gracias. Doctora Mayra, Sí, dígame. perdone, una pregunta. Yo tengo mucha inquietud sobre la experiencia que tuvo Elizabeth Blackburn cuando usted habla de la epigenética y Ujú. que ella encuentra en sus estudios que realiza, encuentra que el telómero en personas abusadas y violentadas disminuye el tamaño y entonces eso le afecta a la persona. Quiere decir que esa epigenética, vamos a ver, dice usted que la epigenética son marcas que van encima de los genes y que los van modificando. Entonces, pienso, experiencias como esas, muy dolorosas, experiencias traumáticas, conocimientos, también pueden transformar esos genes. Sí, o sea, todo lo que viene del exterior, desde la alimentación, el humo, el maltrato infantil, un abuso, todo eso viene a afectar su genética, que le puede provocar marcas. O sea, cuando hablamos de los telómeros, son los que no han llevado genética, son las colas de los cromosomas. Y estos se van acortando cada vez que hay una replicación. Y se van acortando y depende, eso ya lo traemos, ¿verdad? Pero, por ejemplo, como yo les decía, cuando se terminan los telómeros es cuando hay muerte de un individuo, muerte celular, y la epigenética no es más que, como yo le digo, por ejemplo, en una persona que fue abusada, recuérdese que, Sí, claro, físicamente, pero mentalmente, cerebralmente hay muchos cambios, porque claro, hay muchas personas que se esconden en el dolor, tienen diferentes formas de responder a esto, y esto sí, todo esto afecta la genética, todo le coloca marcas encima. Y le puede encender un gen o apagar un gen, como yo decía antes, ¿verdad? El gen supresor de tumores, sí, hay una marca, por ejemplo, ya en Estados Unidos hay un estudio donde hay 83 tipos de trabajo, desde carniceros, zapateros, que pueden provocar cáncer. ¿Y cómo lo hacen? Porque suprimen o apagan el gen supresor de tumores. Y al ya no es tener el gen supresor, o sea, el que nos defiende, pues más fácilmente hay un cáncer. Entonces, recuérdese, lamentablemente, cuando hablamos de epigenética, no sabemos realmente qué es lo que nos va a apagar o qué es lo que nos va a encender. Yo les mostraba la vez pasada aquella foto donde hay una manguera con pintura. Y entonces solo sabemos que va a caer sobre nuestro ADN, pero no sabemos en qué gen. Por eso también vamos a hablar un poco de lo que es la metilación, la acetilación del ADN y vamos a hablar de las histonas para que realmente nosotros sepamos de qué estamos hablando cuando hablamos de epigenética. Pero sí, las alegrías también le provocan marcas buenas, ¿verdad? Y todo lo que son las tristezas, el abuso que usted decía, todo provoca marcas. El uso de sustancias prohibidas como marihuana, incluso el café, puede provocar marcas epigenéticas y puede provocarle muchos daños a un individuo. Lo bueno es que también cuando yo les enseñe lo que es la metilación, la acetilación del ADN y de las histonas, que es lo que está más estudiado por el momento, también podemos ver que el problema, por ejemplo, en la metilación, lo tenemos en la metilación de novo, que es una parte de la metilación, ¿verdad? Y en esta metilación de novo, nosotros sabemos que si agregamos ácido fólico y vitamina B12 al organismo,
pues vamos a lograr equilibrar y vamos a lograr como barrer todas esas marcas que tenemos en la genética. Y como decía el doctor Brand, también vamos a ver, porque no es lo mismo una herencia genética dominante, recesiva, una herencia, por ejemplo, el temblor esencial, que es una enfermedad cerebral del cerebelo especialmente. El temblor esencial es heredado de padres al primer hijo varón. Entonces, ya los demás hijos, eso es una genética, ¿verdad? Pero es más, ya el segundo hijo, si es varón, ya no va a tener problemas de tener esa herencia. Claro, claro. ¿Verdad? Y la Muy epigenética, bien. pues es otra cosa y la genética, pues definitivamente, lamentablemente, hasta que no tengamos farmacogenómica, pues no vamos a poder tratar de mover eso, porque dioses, pues no somos, algunos se creen, algunos científicos sí, ya se creen dioses, pero todavía no. Y en cambio la epigenética sí podemos nosotros luchar cambiando nuestro estilo de vida, cambiando nuestra alimentación, haciendo ejercicio. Hay muchas formas en las que nosotros podemos cambiar y hay medicamentos biomoleculares en los que nosotros podemos borrar la epigenética. Gracias, doctora. Sí, me aclaró bastante. Es que nuestra investigación va en torno al juego en el niño. Y entonces yo lo asocio que si producimos ambientes de alegría, ambientes de placer para los niños, esto va a funcionar. Así es. Uh-huh. Gracias, doctora, muy amable. Para servirle. Doctora Mayda, les acabo de enviar una imagen al WhatsApp de lo que es el telómero y los... Telómero. Ay, gracias, doctor Frank. Sí, la semana entrante sí vamos a ver lo que es el ADN, vamos a ver las partes de los cromosomas, vamos a ver lo que es la replicación de ADN, cómo se forma el ARN, cómo se forman las proteínas, para que ya podamos después hablar ya ustedes sepan de qué estamos hablando, ¿verdad? Entonces, doctor Brand, doctor Brand, te quiero agradecer muchísimo y a todos los compañeros que estuvieron con nosotros por estar atentos. Espero que hayan aprendido y que sigamos adelante y nos vemos el miércoles. Bueno, queremos agradecer mucho el acompañamiento, doctora Mayda, por su excelente presentación. También a todos los estudiantes que pudieron estar en la tutoría, recordarles que va a quedar grabada la clase. Se las estaré subiendo a un YouTube para que ustedes lo puedan descargar el día de hoy y puedan tener esa facilidad. Cualquier cosa, pues estamos para poderle servir y agradeciéndole a la doctora Mayda por el apoyo ya de que esta tutoría pues es una tutoría en la cual pues nosotros no estamos devengando una situación económica, ¿verdad? Sino es que nos gusta que ustedes aprendan, que ustedes conozcan y también, por ejemplo, recordar que nosotros no lo sabemos todo, que también tenemos que ir a investigar, tenemos que ir a estudiar para que sus clases sean muy fructíferas y también que queremos que ustedes también, si tienen algunas cosas nuevas que mostrarnos en base a la situación de fundamentos de neurociencia, neurofisiología y neuroanatomía, también lo pueden hacer, ¿verdad? Y enviarnos, por ejemplo, algunos documentos y con mucho gusto, pues estamos ahí para poderlo realizar. De igual forma, quiero decirles que hoy también les estaré enviando un documento de un journal que salió de la New England. Eso fue en el mes de febrero, ¿verdad? Y este nos habla del ciclo circadiano del sueño, ¿verdad?
Entonces, cómo actúa el eje hipotálamo hipoficiario, habla sobre la glándula pineal. Estaba en inglés, más yo lo traduje en un PDF para que fuera más fácil. Este PDF lo compartí con los estudiantes de que están evaluando síndrome del ocaso, ¿verdad? En personas mayores, pero de igual forma también se los puedo compartir a usted, ya que existió la necesidad porque apareció el tema y seguramente va a ser enriquecedor. Muchas gracias a doctora, solo un mensaje de despedida por parte de su persona y así finalizamos la tutoría como tal. Muy bien, muchas gracias a todos por su participación. Un agradecimiento especial al doctor Brand por su colaboración y su ayuda en esta tutoría. Espero que pues aprendamos mucho y como él decía, si ustedes tienen aportes, pues nosotros estamos abiertos también para aprender. Espero que pasen feliz noche y nos vemos el miércoles. Feliz noche. Igualmente, gracias. Gracias, buena noche. Gracias, feliz noche. Feliz noche, muchas gracias. Feliz noche, bendiciones. Muchas gracias, feliz noche. Feliz noche a todos.